Mire, eso es lo más lamentable porque precisamente es para muchos la confirmación de que no era afortunado tener un gobierno militar como suele calificarse. Claro. Pero bueno, fue el presidente electo por todos los guatemaltecos, eso es innegable. Ahora, estos hechos, como digo, son lamentables y sucedieron por omisiones grandísimas, por una gran negligencia y lógicamente no fueron hechos con intención. Por eso, yo insisto en que hay que aprender de esta experiencia en términos de que el ejército no está preparado para labores de seguridad ciudadana como tal. Entonces, lo que hay que hacer es atender el problema de fondo. Tenemos una ley marco del Sistema Nacional de Seguridad que fue aprobada en el 2008 y sobre la cual se ha avanzado muy poco. Se creó el Consejo Nacional de Seguridad, se creó toda una institucionalidad tendiente a garantizar la seguridad democrática del país y que actualmente pareciera que no está funcionando adecuadamente. Es decir, yo no he visto hasta el momento ningún pronunciamiento del Sistema Nacional de Seguridad como tal en torno a lo acontecido en Totonicapán. Claro. Entonces, estos son los temas que tenemos que revisar. Y eso que muchos sectores se han pronunciado. Exactamente, y en este sentido me parece que un buen trabajo de inteligencia estratégica era fundamental para poder anticipar este tipo de situaciones. ¿Cómo no llegar? Porque el tema de las manifestaciones es algo que lo hemos visto durante décadas y yo me atrevería a decir que vamos a seguir viendo mientras tanto no se atiendan problemas de fondo. Pero ¿cómo llegar a un consenso en donde las personas puedan manifestar? Y si bien es cierto, hay veces en este país hay sectores que no se les escucha, pero ¿cómo llegar a un consenso, a un punto convergente en donde no deriven las cosas en este penoso hecho? Por eso digo que los legisladores vuelvan a revisar la Constitución política y vean que la misma Constitución ya establecía que la ley, por ejemplo, aquí está, derecho de reunión y manifestación. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. Esto es algo que el Ministerio está tratando de determinar, el Ministerio Público todavía actualmente. Luego dice, los derechos de reunión y de manifestación pública no pueden ser restringidos, disminuidos o coartados y la ley los regulará con el único objeto de garantizar el orden público. Es decir, ¿dónde está esa ley? Aquí tendríamos nosotros que cuestionar a nuestros congresistas y sería un tema que ellos deberían de estar analizando en el Congreso de la República. Aquí hay omisiones grandísimas. Tendría que contener también sanciones en caso para que no se convierta únicamente en poesía legal. Exactamente, es decir, los derechos humanos pues son realmente sumamente importantes, son inviolables, pero el hecho de que se reconozca en la Constitución la libertad a manifestar o la libertad de locomoción no quiere decir que yo tenga un 100% de margen de acción, es decir, todo tiene que estar regulado en función de ¿qué? De garantizar el orden público y eso significa también respetar los derechos del otro. Ahora, Carmen, viendo en lo que ya ha salido a luz pública desde el pronunciamiento ayer de la Fiscalía General, por un lado dice Claudia Paz y Paz que el coronel Chiroy pues desobedeció al alto mando policial en cuanto a que no se acercara al lugar. En segundo vemos un pronunciamiento de Francisco Balanés y CICIG diciendo que ellos han trabajado de la mano con Mauricio López Bonilla y cita textualmente ministro de Gobernación. Por otro lado, la bancada líder hace 3 días demanda y denuncia al presidente Otto Pérez Molina y al ministro de la Defensa por ejecución extrajudicial. Pareciera que el círculo va apretándose y enfocado al ministro Anzueto, más no hacía Mauricio López Bonilla. Mire, vuelvo otra vez al tema, yo diría que lo que tenemos que tener mucho cuidado es que no este tipo de sucesos, como digo, lamentables, sean instrumentalizados para intereses particulares, sea de índole político o económico o qué sé yo. Y siempre, como se dice, en río revuelto ganancia de pescadores. Claro. Entonces, en situaciones de crisis es en donde uno aprende a identificar quién es quién. Porque todo el mundo saca, se expone, casi que se desnuda ante el público y dice, bueno, este soy yo. Y muchas personas oportunistas quedan precisamente al desnudo. Yo creo que los guatemaltecos tenemos que ser muy críticos en este sentido y no dejar que este hecho nos encandile, sino que tratar de ir al fondo de las cosas. ¿Será una decisión presidencial si destituye a los ministros o no?
Y me parece que más allá de pensar, bueno, el presidente debería destituirlos, en cualquier país del mundo ya se hubiera destituido al ministro de Gobernación. Yo diría sí, pero en cualquier país del mundo no estuvieran muriendo tantas personas de hambre como en Guatemala. Es decir, aquí los problemas son de fondo. Está bien, si quieren que rueden cabezas, el día de hoy o el día de mañana se puede ir al ministro de Gobernación y al Ministerio de la Defensa. ¿Y qué va a pasar con las causas de fondo que generaron todo este conflicto? Que vamos a tener saldría un ministro y el problema ahí estaría. Y el problema va a seguir latente, es decir, ¿qué es lo que vimos acá? Que las instituciones de nuestro país no funcionan. Las instituciones son creadas precisamente para canalizar todas esas demandas ciudadanas, para dar respuesta a las demandas ciudadanas, para estructurar a la sociedad, para articularla. Estamos viendo actualmente que no están funcionando, si no esto no hubiera sucedido. Claro. Si tuviéramos, por ejemplo, partidos políticos sólidos, sería a través de los partidos políticos que esto se hubiera solucionado. ¿En dónde están los diputados al Congreso de la República, representantes de esta zona, que lograron precisamente atender esas demandas oportunamente y no haber permitido que esto llegara a este fin? Igualmente pasa con las municipalidades, en fin. Mi llamado es a no perder el fondo de las cosas y que pueden rodar cabezas mañana o pasado mañana, pero si no atendemos esas razones, podemos tener, ni Dios lo quisiera, otro Totonicapán la semana próxima, en fin. Finalmente, Carmen, ¿cómo llegar a una capacidad de diálogo también? Porque a veces, vaya que nos hace falta tener esa capacidad de sentarnos a la mesa, y yo siempre lo he dicho, y se lo escuchaba también a Miguel Ángel Valcárcel, cuando uno llega a un diálogo y a una negociación, tiene que tener uno la capacidad de ceder algo y la contraparte ceder algo. Pero pareciera que en Guatemala cada quien está tan cerrado en su posición. ¿Cómo empezar a quebrar esos esquemas? Bueno, precisamente a través del diálogo, que lo que promueve el diálogo es la escucha. ¿Para qué? ¿Para qué escuchar al otro? Para ir creando empatía. Y crear empatía no es más que poder comprender las razones que el otro tiene para poder atender A, B o C demanda. El punto aquí, como bien decías, es tratar de encontrar un punto medio, un punto de intersección en donde podamos mínimamente ponernos de acuerdo. Tengo la impresión de que en Guatemala no es falta de capacidad de diálogo lo que estamos padeciendo, es que hay capacidad de diálogo y muchas comunidades han demostrado estar anuentes a dialogar. Lo que no hay es capacidad para responder a los acuerdos a los que generalmente se llega después de ese diálogo. O la capacidad de discernir cuáles son los acuerdos que hay que llegar a hacer. Y muchas veces, ¿sabes qué pasa? Que este tipo de acuerdos se firma en etapas de crisis solamente para apagar el fuego, cuando no hay muchas veces ni voluntad o capacidad real para atender las demandas, y aquí tenemos que tener cuidado. Ayer justamente hablábamos en la oficina de que haciendo un análisis presupuestario por cada quetzal que el Estado tiene para sus gastos, más o menos el 94-93% se invierte en gastos de funcionamiento o en pagar deuda. Es decir, que al Estado le queda aproximadamente entre 6 y 7 centavos por quetzal para poder atender las demandas ciudadanas. Y si a esos 6 o 7 centavos por quetzal todavía descontamos lo que se va quedando en el camino por concepto de corrupción, quiere decir que al final nos van quedando con suerte 2 centavos para atender las demandas ciudadanas. Este es el tipo de cuestiones que nosotros debemos de analizar y tratar de encontrar las vías de solución. Digo, el diálogo está muy bien, pero también sería muy irresponsable por parte de las partes comprometerse a aquello que lógicamente saben que no se pueden cumplir. ¿Y por qué no se puede cumplir? Bueno, allí ya viene otra serie de respuestas que ustedes también conocen, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias, Carmen Ortiz de Así Es, por habernos acompañado hoy en la mesa a las 7 a.m. comentando y analizando estos sucesos que se presentaron el día de ayer en cuanto a las capturas de algunos miembros del ejército vinculados y principales sospechosos de lo acontecido el jueves pasado en el kilómetro 171 de la ruta interamericana. Vamos a